Pues nuevamente damos la bienvenida a un discipulado más, en el cual podemos conectarnos como iglesia, podemos nosotros tener la oportunidad de siempre dar gracias a Dios por siempre estar un momento más escuchando de su palabra, siempre teniendo el privilegio de poder volver a estudiar, en este caso, nuestra vida devocional, nuestra carpeta uno, y pues podemos ver las cualidades sobrenaturales de la Biblia en este tiempo. Entonces vamos a presentar este tiempo delante de nuestro Dios, vamos a orar y vamos a dejar que siempre nuestro Dios dé la clase para que podamos tener este día una ocasión especial para podernos conectar en este tiempo. Bueno, así que vamos a conectarnos y vamos a orar en este tiempo para poder dejar la clase en manos de nuestro Dios. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por este día, Señor, porque nos das el privilegio de podernos conectar siempre, Señor, como iglesia, Señor, como este grupo tan amado de discipulado. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú nunca fallas, Señor, porque tu misericordia es para siempre. El día de hoy, Señor, has permitido que cada uno de nosotros estemos aquí, Señor. Gracias, Señor, te damos porque tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y muchas veces lo escuchamos, Señor, de parte de nuestro pastor. Tenemos el privilegio de nosotros estar siempre buscando de tu presencia, no importa la hora, Señor, sino desde que podemos levantarnos, Señor. Sabemos, Señor, que desde las 7 de la mañana te entregamos nuestra ofrenda de alabanza, nuestra ofrenda de adoración, porque solamente tú lo mereces, Señor. En esta hora queremos que tú te entrones, Señor, y que tengas la oportunidad siempre, Señor, de enseñarnos. La clase es tuya, Señor. Y te pedimos que en esta hora, Señor, tú te entrones y que nos lleves siempre, Señor, a esta enseñanza, a esta sublime enseñanza de la palabra que es lo que has plasmado, Señor, para nuestras vidas. Señor, te damos gracias por este tiempo, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos ahora sí, una disculpita por el audio. Vamos a continuar con las cualidades sobrenaturales de la Biblia y nos vamos a quedar con lo que vimos la clase pasada, estudiando en las cualidades sobrenaturales de la Biblia, la palabra Jesús. Veíamos que el nombre que es sobre todo nombre, Dios hecho hombre, para poder restaurar nuestra relación con Dios, siempre hizo todo lo posible para poder tener en este tiempo, pues el privilegio de acercarnos delante de Él, ¿no? Vemos que sin duda alguna la persona de nuestro Señor Jesús es el centro de todo y es figura cumbre en la historia universal del hombre. Es el personaje de la Biblia más destacado y obviamente con toda razón, ¿no? Lo que estudiábamos desde la clase pasada es que desde esas apariciones del Antiguo Testamento hasta los relatos de los Evangelios, vemos que nuestro Señor Jesús mostraba su sobrenaturalidad, el poder sobre lo imposible, pero sobre todo la acción de restauración que vino a hacer hace más de 2025 años en la tierra. Jesús es una persona que no pudo haber sido inventada ni creada con la imaginación del mejor escritor. Sus relatos, características y propósito nos dejan ver su naturaleza, sus emociones, pero sobre todo su amor por el ser humano. Nos habíamos quedado de la clase pasada que íbamos a leer diferentes pasajes de la Biblia para poder nosotros saber que Jesús es el más importante y las apariciones que ha tenido a lo largo de la palabra podemos nosotros conocer que es una de las cualidades sobrenaturales de la Biblia, el poder conocer que todo se relacionó con Jesús. Entonces, creo que nos habíamos quedado con Génesis 16 del 7 al 14. En este caso vamos a retomar esta lectura nada más para poder repasarla y que estos versículos nos ayuden a reforzar el por qué es importante saber que desde el Antiguo Testamento nuestro Señor Jesús llevaba una intervención importante en la historia de la humanidad y en la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en este caso lo que podemos ver es que en Génesis 16
del 7 al 14, dice la palabra de Dios. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba. Tú eres el Dios que me ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve, que está aquí entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Entonces, pues lo que podemos ver desde aquí es una aparición donde Jesús prometía algo aquí, ¿no? Que multiplicaría tanto la descendencia de esta Agar, que al día de hoy conocemos que el pueblo que está alrededor, tanto Irán como los pueblos que están alrededor de Irán, son las naciones que al día de hoy conocemos como esta nación que provino de Ismael. Por lo tanto, de ahí provino muchas veces el imperio que empezó a conquistar la tierra, y pues conocemos que si la descendencia al día de hoy la conocemos como Israel y como al día de hoy la conocemos como los que están alrededor de Israel, pues vemos que la promesa se sigue cumpliendo. ¿Por qué? Porque han pasado generaciones, generaciones, años en las cuales nosotros podemos ver que ha sido esa promesa renovada. ¿Por qué? Porque su descendencia se ha multiplicado inmensamente a lo largo de generaciones, y al día de hoy conocemos que perdura y persiste esta cultura. Por lo tanto, la palabra de Dios no ha fallado, y pues mucho menos con Jesús. No sabemos que Jesús es Dios, y Jesús no hubiera prometido abrir la generación de Agar si no hubiera sido Dios. Por lo tanto, aquí es una de las partes en las cuales confirmamos que Jesús es 100% hombre, tanto en el Nuevo Testamento como 100% Dios en el Antiguo Testamento, al ser llamado el ángel de Jehová. Entonces podemos conocer este primer pasaje y nos vamos con Éxodo 3. Vamos a ver la lectura. Éxodo 3. Éxodo 3:2, veíamos desde la clase pasada que era el llamamiento de Moisés, y vemos, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Vemos que si nosotros podemos investigar en internet cómo es la característica de la zarza, nosotros vamos a conocer que es un material que sí es inflamable. En este caso, la zarza es flamable. Sí, en este caso hay ciertas plantas llamadas zarza ardiente que son inflamables, principalmente debido a que emiten vapores inflamables que pueden encenderse. Entonces, desde aquí hay una enseñanza principal. ¿Por qué? Porque podemos entender que hay una planta que es la más conocida y que se cultivaba bastante en el pueblo de Israel desde aquel tiempo de Moisés, y también en Egipto, alrededor de Egipto podemos conocer que había un tipo de zarza que se llamaba Dictamnus albus. En este caso ahora el nombre es en griego, pero es llamada planta de gas. Entonces, cuando vemos este pasaje, a veces lo dejamos pasar por largo, ¿no? Porque decimos, pues sí, todo árbol se puede quemar porque sus hojas son, pues obviamente, flamables, que puede ser a lo mejor su tronco, pues al ser madera puede encenderse con facilidad. Pero lo que no podemos entender es que muchas veces para ellos el que se quemara una zarza o el que se quemara un árbol de estas características, que era muy flamable, podemos entender que esto era muy común ante ellos, pero lo que ellos veían es que al ser una planta, una zarza,
que era tan flamable, podíamos ver que en este caso, al encenderse tan rápidamente, también rápidamente podía apagarse. Entonces, lo que podemos entender es que él al ver el milagroso acontecimiento que estaba viendo, que era la zarza ardiendo y que no se consumía, era algo totalmente sobrenatural. Por eso es que lo estamos metiendo dentro de las cualidades sobrenaturales de la Biblia. ¿Por qué? Porque si en este caso la zarza era considerada la planta de gas, en este caso era que explotara así rápidamente el fuego en la zarza y se consumiera rápidamente. Pero si la zarza no se consumía, pues es lo que vemos, ¿no? La zarza no se consumía. Entonces, pues eso motiva a que en el versículo 3 pues dice Moisés, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Porque para ellos era muy normal que la zarza prendida se consumiera rápidamente y se volviera carbonizada muy rápidamente. Entonces ya después, viendo Jehová que lo iba a ver, lo llamó y le dice, no, Moisés, Moisés, y es cuando responde y pues le dice que no te acerques porque el lugar santo, se quita sus zapatos y él empieza a dar el llamado para que pudiera liberar al pueblo de Israel, ¿no? Ahí empiezan las incomodidades, ahí empiezan las incapacidades mostradas de parte de Moisés, y ahí es cuando Dios, delante de él, se presenta como aquel que va a llenar sus palabras y su boca de toda la palabra que necesita predicar para que pudiera ser liberado su pueblo. Entonces, esto podemos conocer como una cualidad sobrenatural y una aparición de Jesús en la cual, pues obviamente, de una forma sobrenatural, aparece en una zarza ardiente. Ahora nos vamos con números 22 del 31 al 32. Números 22 del 31 al 32 dice la palabra de Dios. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Al ser 100% Dios, el pecado le molesta. ¿Por qué? Porque obviamente al tener la naturaleza de Dios, conocemos que Él pues aborrece la iniquidad. Él pues no puede estar conviviendo con la iniquidad. Él al ser 100% santo, 3 veces santo, como lo cantan los ángeles todo el tiempo, pues obviamente ve que al hacerse pecado, pues en aquel momento del Antiguo Testamento con Balaam, pues se confronta con aquel hombre que estaba azotando a su asna y pues todo lo demás, pues tiene una conversación con el ángel de Jehová y pues lo que podemos ver como resultado es que en el capítulo 23 dice acerca de la vida de Balaam, después de que tiene un encuentro con Jesús mismo, en este caso llamado el ángel de Jehová, vemos que después como resultado da que Balaam bendice a Israel. Entonces, un encuentro con Dios, pues muchas veces incluso lo cantamos, ¿no? En un canto que se llama Rompe el cielo, ¿no? Dice, con un encuentro contigo jamás seré igual. Y esta es una prueba fehaciente que antes de que apareciera en tierra como Jesús, el ángel de Jehová ya confrontaba al hombre, de la misma forma como Moisés también fue confrontado, también fue confrontado Balaam y se le dice que tiene que hacer para que después de ese encuentro con el ángel de Jehová, nada sería absolutamente igual. Otro capítulo y otro pasaje que vamos a ver es Jueces 6 del 11 al 12. Jueces 6 del 11 al 12. Dice la palabra de Dios, es el llamamiento de Gedeón. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar,
para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Por qué le dice esas cualidades si aparentemente él estaba recogiendo el maíz para esconderlo de los madianitas? Porque sabía la capacidad de hombre que estaba enfrente de él y pues obviamente Jesús es Dios y Jesús iba a hacer todo lo posible para convencer a aquel hombre de ser un hombre esforzado y valiente. ¿Por qué? Porque lo que podemos ver en este caso, Gedeón, él se estaba previniendo porque aparentemente ante sus ojos, pues la situación no iba a salir vencedora y él, en lugar de luchar, él prefería esconderse. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros no hacemos lo mismo? No hacemos lo mismo que Moisés, no hacemos lo mismo que Balaam, y no hacemos lo mismo que al día de hoy leemos con, en este caso, con Gedeón. También lo que podemos hacer es huir de las situaciones como lo hizo Agar, cuando Dios nos llama a enfrentar las situaciones y a decir, si tú regresas, vas a tener una bendición. Si tú regresas, se te va a tener contado por obediencia. Si tú atiendes al llamado como lo hizo Gedeón, que aún incluso teniendo la oportunidad de confirmar muchas veces que Dios le estaba llamando a hacer esto y que no era producto de su imaginación, se le dice varón esforzado y valiente. ¿Cómo se le va a llamar un hombre esforzado y valiente? Esto es lo que a mí me impactaba mucho cuando estaba estudiando este tema. Señor, ¿cómo tú lo llamabas varón esforzado y valiente si él estaba escondiendo su trigo para los madianitas? O sea, ¿cómo tu palabra pesa más que el acto humano? Y esto es impresionante, es algo que a mí siempre me impacta demasiado. Yo digo, Señor, gracias porque cambias la realidad, aun cuando nosotros no creemos ni siquiera en nosotros mismos, ¿no? Todo esto es gracias a Dios y a Él le debemos toda la gloria y toda la honra, y nuestra actualidad no va a definir nuestro futuro. Eso siempre ha sido claro en mi vida por lo menos, y yo espero que en la vida de ustedes también, que si al día de hoy no sabemos con una incapacidad para hacer algo, nos despreocupemos, solamente tengamos una disposición para dejarnos ser usados por Dios. Yo les he contado a muchos de ustedes mi testimonio de que yo no podía hablar si a mí no me hablaban. Entonces, era una persona tímida y al día de hoy nos ha dado la capacidad de dar un discipulado, nos ha dado la capacidad de estar al frente de un ministerio difícil, que es el área de jóvenes, de estar al frente también de una clase de facultad. Entonces, pues solamente con un corazón dispuesto, lo único que quiere Dios es que nos pongamos como barro en manos del alfarero. ¿Para qué? Para que esa vasija quede y al igual que Gedeón, al igual que Agar, al igual que Moisés y al igual que Balaam, puedan tener la oportunidad de ser impactados por la voz de Jesús que les dice que pueden hacer las cosas totalmente diferentes a lo que actualmente ustedes pueden ver. Así que ninguna consecuencia, no, ninguna acción que ustedes tengan puede permanecer en sus vidas sin el impacto de la vida de Jesús. En este caso, vamos a ver el último capítulo, bueno, el último versículo que podemos tener en este tiempo, que es Juan 7 37 y 38 y el versículo 46. ¿Qué es lo que podemos ver en Juan que nos pueda impactar tanto como aquellos versículos que hablan del ángel de Jehová? Pues debemos de saber que es el mismo personaje, la vida de nuestro Señor Jesús. Podemos ver que Juan 7:37 nos dice en la palabra qué es lo que podemos ver el día de hoy. Dice la palabra de Dios, Juan 7:37 y 38. De hecho, viene como ríos de agua viva el subtítulo. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Te dan cuenta que esto es lo que estábamos viendo tanto jueves como viernes en la predicación con nuestro pastor? Dios no se equivoca al nosotros tener este panorama bien escrito. Cuando nosotros leemos que seremos como árbol que está pegado a las corrientes de aguas, es porque no vamos a necesitar nada más que la vida de Jesús para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, para nuestro fortalecimiento y para todas las cosas que necesitamos tener en nuestro corazón como esta medida de protección. ¿Por qué? Porque un árbol que no se riega por más de 3 días, sus hojas empiezan a marchitarse, su fruto tarda en volver a poder crecer. Su fruto, por ejemplo, en el caso del limón, yo lo puedo ver como una experiencia propia. Si no se regó por un mes continuamente, ya no da fruto o da un fruto que tiene un peso menor, un tamaño mucho menor y una consistencia en su jugo mucho menor. Esto lo podemos meter con cualquier árbol, con cualquier cosa que ustedes puedan hacer que crezca, como en el caso de la agricultura. Si dice que estemos plantados como ríos, que de nosotros van a correr ríos de agua viva, si nosotros tenemos plantado algo en nuestro corazón, tarde o temprano va a rendir un fruto si tenemos la corriente del Espíritu Santo corriendo en nosotros. En este caso, esos ríos de agua viva lo podemos asimilar al Espíritu Santo fluyendo como agua en nuestro interior. Entonces, si vamos a estar completamente regados con su palabra, si vamos a estar cimentados con lo que nos dice nuestro Dios que caminemos, si tenemos esa santidad que abracemos con nuestro interior, con todo lo que hagamos, y que nuestra familia vea que somos y estamos fortaleciéndonos, ojo, aquí entendemos que puede haber caídas y eso no vamos a poder muchas veces evitarlo porque es parte de nuestra naturaleza. Pero siempre esa naturaleza la tenemos que rendir a los pies de nuestro Dios para que eso no sea impedimento del crecimiento y del desarrollo de nuestro propósito en nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice, van a crecer ríos de agua viva y van a dejar que esos ríos produzcan ese fruto, que sigan regando la tierra, que sigan preparándola, que sigan fortaleciéndola, como lo veíamos el viernes, que echemos raíces y si se echan raíces, esas raíces absorben el agua, cuando haya sequía no se va a afectar porque están cimentados en un lugar que va a traer prosperidad y no solamente financiera, no solamente económica, sino una prosperidad que vamos a poder compartir, una prosperidad de gozo. Vamos a poderle dar a aquel que está el día de hoy caído porque tiene una situación complicada en su familia, podemos darle una palabra de gozo. Y como lo dice el 46, dice la palabra, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces, hasta la gente en aquel momento testificaba porque movía su interior, movía su espíritu y decía, nunca me habían hablado tan fuerte, quiero hacer lo que dijo este hombre. Y por eso es que tanta multitud, tantos seguidores tuvo antes de poder ser sacrificado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que hace por medio del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo estaba sobre Jesús, que en este caso, episodios antes, estaba descendiendo como paloma, la función del Espíritu, ¿cuál es? Lo hemos visto muchas veces, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesús en ese momento que iban a correr ríos de agua viva? Convencía a la gente de lo que es para Dios la justicia. La justicia de Dios es no quedarnos como estamos, sino justificados por Él y limpiados de todo pecado, podemos avanzar a esas cualidades sobrenaturales que están plasmadas en más en estos 66 libros que están escritos. Y el último versículo que vamos a leer el día de hoy, para ya no extendernos en esta parte del tema, va a ser Mateo 8:27. El libro de Mateo nos explica mucho sobre este tema y vamos a leerlo. 8:27 dice la palabra de Dios, cuando Jesús calma la tempestad. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen?
si todo el mundo, si todas las situaciones sobrenaturales le obedecieron a aquel que es 100% hombre y 100% Dios, un versículo más para desmentir que Jesús sí es Dios. Jesús sí es Dios. ¿Por qué? Porque las cosas sobrenaturales, si hubiera sido un profeta, hubiera sido en el nombre de Dios, cálmate, ¿no? Él dijo, enmudece, y en ese momento se calmó la tempestad, porque Él es 100% Dios y en la tierra vino a hacer la función de hombre para pasar y padecer todas las cosas, dice su palabra, que Él es experimentado en quebranto, y también Él es poderoso para Él decir con su propia voz que enmudeciera. Entonces, en este caso, podemos entender tantas características de una persona no pueden ser inventadas ni por un concilio, ni por una religión, ni por un estilo de vida que aparentemente dicen que fue inventado y creado nada más para controlar a la gente. Pues sí, aparentemente podemos decir que sí es para controlar, pero para controlarnos de nuestra propia humanidad que es perversa y mala. Entonces, lo que Dios quiere es que, sin duda alguna, Jesús sea predicado acompañando al hombre en su camino. Vivió con él, murió por él, resucitó por él y vendrá pronto por él en un futuro. Entonces, esto nos debe dar la seguridad de que siempre Jesús va a tener el control, pero ¿cómo Jesús va a tener el control si no conocemos su voluntad? Para eso hay que leer la palabra de Dios que tenemos al alcance, ya sea física, ya sea virtual. Nunca debemos de dejar de consumir esta palabra, como lo veíamos justamente el viernes con Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche vas a meditar en él. El día de hoy tenemos ya el privilegio de estar meditando en la palabra de día. Entonces tenemos a las 7 de la mañana este bendito privilegio. Entonces, este punto de estudio es uno de los más importantes, ya que engloba absolutamente todo lo que necesitamos hacer para buscar vivir una vida que le agrade a Dios. Él es el único ejemplo que debemos seguir. Y la pregunta de hoy va a ser, ¿realmente queremos seguir y hacer lo que vamos a estudiar de Jesús? Esto aquí va a ser una pregunta que nos confronte y que nos va a decir 100% si vamos a hacerlo o no vamos a hacerlo. Tampoco es de que digamos, ya no lo voy a hacer y ya, no me conecto nunca más al discipulado. No, todo lo contrario. Vamos a hacer esa pregunta que nos motive. Y si nosotros llegamos a decir, no, Señor, pues la verdad es que sí está difícil caminar en tus caminos, para eso nos volvemos a rendir, nos volvemos a inclinar delante de Dios y volvemos a decir, ¿sabes qué, Dios? Con mis fuerzas no he podido ni voy a poder. Por favor, actúa en mi vida. ¿Qué pasaba cuando una persona se rendía ante Jesús? Uno de los ejemplos es cuando decía, no, ya no hay más vino. Y fue, en este caso, María, la mamá de Jesús, a decir, haz algo, por favor. ¿Por qué? Porque ante su incapacidad se rindió. ¿Y qué pasó? Movió a misericordia como el primer milagro que Jesús hizo en la tierra y el vino rebosó con la mejor calidad. Por eso es que dicen que pues el vino se servía primero antes de la fiesta y ya después el malo. Y ahora era al revés, porque Jesús hizo ese milagro. Entonces, realmente la pregunta aquí es, no dentro de nuestras capacidades, ¿realmente queremos seguir y hacer lo que vamos a estudiar de Jesús? La respuesta solamente se quedará entre ustedes mismos y decirle al Señor sinceramente si lo van a hacer o no lo van a hacer. Y si ustedes no lo quieren hacer, déjense las manos de Dios. Él tarde o temprano va a cumplir el propósito de cada uno de ustedes en su debido tiempo. Solamente ustedes encárguense de no tardar esa promesa y ese propósito ejecutarse en sus vidas, porque así lleguemos a tener 70, 75, 80 años, si aún no habíamos cumplido el propósito, aún en ese tiempo Dios nos puede usar y saber que podemos terminar el propósito que Dios nos mandó, porque Él no es Dios para mentir. Dice que Él cumplirá su propósito en mí. Y también lo que hemos visto, mi casa y yo serviremos a Jehová y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa.
Si al día de hoy vemos que alguna persona de nuestra familia no es salva, la respuesta está en confiar que hasta el último instante Dios no va a fallar a su palabra. Entonces, vamos a recapitular lo que vimos. En nuestra clase pudimos estudiar el subtema de las cualidades sobrenaturales de la Biblia, el tercer punto de estudio que abarcan las sublimes enseñanzas de la Biblia. En este tercer punto, analizamos que la persona de Jesús es tan importante que características tan únicas y detalladas nos deben de convencer que Él vino a la tierra y murió por cada uno de nosotros. Entonces, Jesús al morir por cada uno de nosotros, ahora cuando nosotros leamos en cualquier día algo que Jesús hizo en la Biblia, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, con el ángel de Jehová o con nuestro Señor Jesús ya plasmado en los Evangelios, sabremos que las enseñanzas que nos dejó tendrán un impacto contundente en nuestra vida. Y el ser contundentes va a ser algo que va a confrontarnos, que va a causar un fruto y que va a dar un desarrollo en lo que nosotros cambiamos esa decisión en nuestra vida. Ahora, el siguiente punto de estudio va sumamente ligado al tercero, ya que es el resultado de lo que vino a realizar nuestro Señor Jesús en la tierra. Solamente me va a dar tiempo para poder introducirlos porque me quedan 5 minutos nada más, pero sí me gustaría empezar a desarrollarlo para que ya la siguiente clase de lleno nos vayamos al desarrollo y a la ejecución de lo que estamos viendo. Va a ser el tema punto D, la salvación. Para poder comenzar este último punto de estudio de las sublimes enseñanzas de la Biblia, me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes. Aquí la respuesta va a ser personal. ¿Sabemos qué significa la palabra salvación? Muchas veces la escuchamos, muchas veces decimos, no, pues es librarnos de un mal, pero realmente la palabra salvación la conocemos y sobre todo la aplicamos a nuestra vida. La definición por excelencia en el diccionario es solución de un problema grave o liberación de un peligro, de una amenaza, de una situación difícil, etcétera. Y aquí la pregunta también que podemos hacernos es, nosotros hemos estado en un problema grave, nosotros hemos estado bajo un peligro, hemos estado bajo amenaza, hemos estado bajo una situación difícil. La respuesta va a ser sí, porque somos seres humanos e incluso por nuestras propias decisiones caemos en una situación de problema, en una situación difícil, en una incluso un peligro inminente que puede no solamente afectarnos a nosotros, sino también a nuestra familia. Entonces, esta definición nos deja ver que ante un problema siempre va a haber una solución preciosa. Por eso es que en el ambiente cristiano, esta palabra tiene un significado tan especial y tan importante que forma las bases de nuestra fe y de nuestra integridad física y espiritual. Sin duda, el pecado es un problema grave que afecta nuestra vida, ya que el pecado provoca un peligro y una amenaza en contra de nuestra integridad y de nuestra propia vida. Aquí, entre signos de admiración, esto no es un juego. Podemos nosotros tener la oportunidad de sí arrepentirnos, pero no volverlo a cometer, porque tenemos el riesgo de estar jugando que a lo mejor en algún momento nos salgamos de la cobertura que Dios ha establecido en la misericordia, en la gracia, en el perdón de nuestros pecados, pero si ya lo hacemos por inercia y decir, no, pues ya me gustó hacer este pecado, pueden venir consecuencias. Esto no es un juego y necesitamos en todo tiempo saber que en la palabra de Dios podremos ver que este significado que encontramos en el diccionario tiene una profundidad tan grande en nuestra vida porque hay una solución al pecado y esa está en nuestro Señor Jesús al venir a la tierra para pagar el precio del pecado y darnos un regalo tan especial que es el ser librados de un problema tan grave como lo es la muerte. Dice la palabra que la paga del pecado, que es la muerte. Y si nosotros estábamos muertos en pecados, Jesús al morir por nosotros
resucitó nuestra vida espiritual para ya no tener una muerte segunda, sino tener una muerte digna cuando sea el tiempo y resucitar juntamente con Él. Me quiero quedar solamente hasta este punto y si quisiera que cada uno de nosotros pudiéramos orar en esta mañana para poder dejar en nuestras manos, en manos de Dios, nuestras vidas y saber que lo que Él va a hacer o lo que Él ha prometido, siempre lo rindamos a Él y que cuando tengamos situaciones complicadas podamos clamar ante su misericordia y ante su gracia. Así que vamos a orar en este tiempo. Mi Señor Jesús, te doy gracias por este momento que nos acabas de dar en este discipulado. Gracias porque nos hablas de forma contundente. Gracias porque así como lo hiciste con los hombres en el Antiguo Testamento, nos puedes confrontar y nos puedes decir incluso, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué situación de vida tienes? Necesitas cambiarla. Y muchas veces también nos necesitas decir, varón o mujer, esforzado y valiente. Tienes grande camino por recorrer y el día de hoy queremos rendir nuestra vida nuevamente delante de ti, Señor, para que tú nos vuelvas a enseñar, para que tú nos vuelvas a encaminar por donde ya tal vez ya habíamos caminado y a lo mejor nos habíamos rendido. Ayúdanos nuevamente a librarnos de esa situación que nos ataca y nos lleva a nuevamente estar estancados, Señor. Libra nuestra vida, Señor, y permite, Señor, que tú puedas confirmar esta palabra para que lo que veamos siempre sea el mover de tu Espíritu Santo para nuestro beneficio y sobre todo para nuestro crecimiento en ti y en el crecimiento de nuestra familia. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes de que se me corte, me despido de ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Les envío el material en un momento más, el de la clase pasada y el de esta, y la clase en YouTube para que la vean.